Hola, ¿qué tal? Bonita tarde. Gracias por conectarse, como cada martes, a estas conferencias o este espacio que CONAIP me permite para compartir información de salud integral. Gracias a los que siempre se conectan, gracias también a los que ven la plática después y me escriben, dejándome comentarios. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver esta información que preparo para cada semana. También no se olviden de suscribirse a nuestro contenido semanal y para quien nunca me había visto en este espacio, me presento, yo soy Patti Pineda, soy trofóloga, chef de alimentación basada en plantas y coach en hábitos. Te platico a qué me dedico. Doy acompañamiento familiar, grupal o individual a cualquier persona que quiera hacer un cambio total en su estilo de alimentación y sobre todo aquella persona que quiera regresar a su peso ideal, tener un sueño más reparador, hacer cambios total en la combinación de ingredientes para obtener máximo aprovechamiento de lo que cada día come y experimentar salud, bienestar y vitalidad. Así que también te comparto mis redes sociales, por si no me sigues aún, te invito a que me sigas en Facebook y en Instagram, que me encuentras como Patricia Pineda Cocina Saludable, y ahí también vas a ver recetas, tips de alimentación, mejores combinaciones para el aprovechamiento de tus ingredientes. Y sobre todo, subo información para completar lo que preparo para las pláticas del día de hoy. Así que es común que si hoy hablo sobre algún tema en específico, veas en los días siguientes posts relacionados con lo que platiqué aquí en el espacio que CONAIP me permite. El día de hoy voy a hablar sobre un tema del que me han estado preguntando en mis redes sociales. También los invito a que si ustedes quieren que platiquemos algún tema en específico, me manden un mensaje, dejen un comentario en la publicación que comparte CONAIP y podemos preparar un tema que ustedes tengan más curiosidad. El día de hoy justamente hago esta recopilación como de preguntas frecuentes y me han estado preguntando mucho acerca de la cándida. Así que este es un tema del cual ha habido muchísimas dudas porque la medicina alópata o la medicina como un poco más conservadora, dice que no es un hongo al que hay que tenerle cuidado porque es parte de nuestro organismo. Sin embargo, hay otra parte de la alimentación que observa este hongo con otro enfoque, una parte de la alimentación. También los que nos dedicamos al tema 100% de la alimentación, los health coach, los nutriólogos, también es un punto importante que hemos estado considerando para atender a personas que están padeciendo hipotiroidismo, que tienen muchísima dificultad para bajar de peso, que están acumulando grasa, que solían no tener problema con esto, o que siempre mantenían un peso estable y de pronto se ha disparado, o con otros síntomas que ahora voy a compartirles para que ustedes puedan identificar si están sobrepoblados de este hongo. ¿Por qué digo que hay dos enfoques o dos maneras de ver este tipo de crecimiento de un hongo dentro del cuerpo? Bueno, en primer lugar, ¿cómo se defiende la medicina como alópata o la medicina como un poquito más radical en este aspecto? Bueno, ellos dicen, y tienen toda la razón, en que estamos hechos de microorganismos. De hecho, hay microbiotas que son pequeños conjuntos de microorganismos que interactúan entre sí creando efectos nocivos para el cuerpo cuando todo se encuentra en equilibrio. Podemos recordar la flora intestinal, que es un conjunto, una comunidad de bacterias que interactúan y que además son sumamente importantes dentro del cuerpo porque una de las funciones que cobra más importancia de lo que estas bacterias hacen, es hacer el último proceso digestivo dentro de nosotros, donde a partir de ellas tenemos un máximo aprovechamiento de nutrientes que por nosotros mismos no pudimos digerir. Por otro lado, están otras comunidades de bacterias como las que tenemos en la boca, en las axilas, en los genitales y la que ya había dicho que es la comunidad de bacterias que está en nuestro estómago, en nuestro aparato digestivo más que nada. Entonces, ellos dicen que si nosotros provenimos de estas bacterias o son sumamente importantes dentro de nosotros y que esta comunidad está hecha de hongos, bacterias, levaduras y varios tipos de microorganismos que interactúan entre sí creando un equilibrio, no deberíamos preocuparnos de un hongo llamado cándida con el que la mayoría de los seres humanos nacemos porque nuestra madre nos la transmite en el parto, entonces es algo que debe considerarse como normal. Está bien ese enfoque, sin embargo, en los últimos años se ha encontrado que cuando la cándida llega a salir de sus niveles normales, donde no puede causar estragos dentro de nosotros porque está en los niveles adecuados, está, digamos que controlada por una comunidad de bacterias benéficas que controla el crecimiento desmedido de bacterias que pueden causarnos problemas, entonces
se ha encontrado que se derivan un conjunto de síntomas que después desembocan en padecimientos importantes cuando la cándida sale fuera de control en el organismo. Así que desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con el otro enfoque en donde podemos tener siempre a la cándida muy observada, muy medida para que no se salga de control. Una vez que se sale de control, hay un conjunto de síntomas que nos pueden ayudar a definir si nuestro cuerpo tiene un crecimiento desmedido de cándida, y también hay un conjunto de padecimientos que pueden mejorarse a raíz de controlar ese crecimiento del hongo dentro de nosotros. Así que de eso se trata la información que preparé el día de hoy, y en un primer momento voy a hablar de qué es el hongo, voy a hacer la aclaración de si todos la tenemos, entonces por qué nos causa problemas, y los efectos secundarios, así como el conjunto de síntomas para que tú identifiques cómo está el crecimiento de cándida dentro de tu cuerpo. La cándida es un hongo que habita en todos los seres humanos, así que por eso puede parecer normal, y he escuchado incluso algunos pacientes que me dicen, es que acudí con mi médico de toda la vida y él me dice que no tengo por qué preocuparme por la cándida porque la cándida vive dentro de nosotros de manera normal. Esto es correcto. Hago la aclaración. El problema que puede desembocar la cándida y traer elementos perjudiciales a nuestra salud es cuando la cándida ha salido de control y tiene un crecimiento desmedido. Entonces es un hongo que habita en todos los seres humanos. Existen variedades de este hongo. Del que estoy hablando el día de hoy es la variedad llamada Candida albicans, que es la más prevaleciente en el cuerpo de las personas diabéticas, por ejemplo, las personas con sobrepeso y las personas con obesidad. Ahí ya tenemos 3 indicadores que nos pueden estar hablando de que la cándida está en un porcentaje crecido, fuera de lo normal que debería de estar en nuestro organismo. Así que estoy hablando de la variedad Candida albicans. Albicans, de hecho, quiere decir blanco. Así que se han encontrado cuerpos a los cuales se les hace autopsia y se han encontrado órganos que están cubiertos de una capa blanquecina, sobre todo el hígado. A la cándida le gusta alojarse en el hígado. Entonces, esta parte o esta capa brillosa que presentan algunos órganos no es más que el sobrecrecimiento de población de cándida que se aloja en algunos en algunos órganos favoritos para su crecimiento. Este hongo puede notarse algunas veces, en algunas ocasiones, como manchas blancas en la lengua de un bebé recién nacido, y esto nos habla de que la madre era portadora de un crecimiento importante de hongo cándida y ha contaminado a su bebé también con un crecimiento importante. El lugar favorito para vivir es el intestino y el área vaginal de la mujer. Ahí se desarrollan respectivamente flora intestinal y flora vaginal, como decía, respectivamente. Entre esos organismos existen bacterias de distintas clases, varios tipos de hongos, algunos virus y algunos parásitos que pueden estar dentro de flora intestinal y dentro de flora vaginal. Sin embargo, de pronto, dentro de una población normal, hay detonantes que ahora voy a compartir con ustedes que hacen que se dispare el crecimiento del hongo cándida y comience a tomar como el control de algunas funciones dentro de nosotros. La pregunta aquí es, ¿todos tenemos cándida? Lo he dicho hace unos segunditos, lo repito ahora, sí, todos los cuerpos humanos nacemos con hongo cándida como parte de nuestra flora intestinal, y si eres niña, nacerás como parte de tu flora vaginal. Es un organismo que nosotros podemos encontrar de manera natural en todos los seres humanos. Por lo tanto, repito, para la medicina alópata muy tradicional, no es de mucha relevancia pensar que el hongo puede estarte causando problemas de salud. Sin embargo, es así, y mi sugerencia es que al terminar esta plática, también tomes el control o la responsabilidad al momento en el que vas a elegir un médico para que tenga presente todos estos elementos que ahora tú conoces y que son muy importantes si estás teniendo problemas de salud. A partir de los años 80, especialistas de salud le comenzaron a dar importancia a crecientes infecciones que venían a raíz de este hongo. Entonces, la medicina tomó un giro y se dividió entre especialistas que consideraron al hongo cándida como un elemento importante a tomar en cuenta cuando la salud de algún paciente estaba comprometida. Y comenzó a llamársele desde los años 80 a la fecha como la epidemia del hongo cándida.
¿Cuándo se vuelve peligroso? Te decía que es algo que es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestro organismo. Todos los bebés, cuando nacemos, estamos expuestos al hongo cándida, que está como parte natural de la flora bacteriana de la vagina de la mujer. Entonces es importante que si naciste por cesárea, sabes que hay un porcentaje de hongo cándida en esa primera vacuna que la mamá da a su bebé cuando éste atraviesa el canal de parto, y entonces comienza a poblarse la flora intestinal de nuestro aparato digestivo, y entre ellos la flora vaginal. Así que los médicos llaman a esta condición de cuando el hongo sale de control, es decir, cuando el hongo tiene un crecimiento desmedido, como una candidiasis. Así es que cuando crece a niveles anormales y desmedidos, se causa o comienza a desarrollarse lo que se conoce como una infección sistémica. El hongo ha tomado como el control de varias funciones de tu cuerpo, y entonces hay una infección importante que, repito, algunos médicos denominan como candidiasis. En ese punto, cuando estás en ese punto donde ha habido ya un crecimiento desmedido, comienzas a presentar los síntomas, se ha considerado una infección importante dentro de tu cuerpo. El hongo se transporta por la sangre e invade otros órganos del cuerpo, creando problemas de salud y alterando sobre todo el metabolismo. Recuerda que el metabolismo es un movimiento que ocurre dentro de nuestro cuerpo para poder convertir lo que nos comemos en energía. Entonces, además de transportarse por todo el torrente sanguíneo y de alojarse en ciertos órganos, comienza a alterar este proceso mediante el cual tú generas energía de lo que comes. Así que por eso el hongo está directamente relacionado con los diabéticos, con el problema de obesidad y con el problema de sobrepeso. Es decir, con controlar tu acumulación de grasa y con controlar la glucosa de tu sangre. Obesidad por un lado y diabetes. Puede llegar a crecer el hongo cándida a un punto que ocupe la mayoría de la flora del cuerpo, y esto podría ser sumamente preocupante porque el hongo habría tomado el control de todo dentro de tu cuerpo donde hay flora bacteriana. Así que puede causar un desequilibrio, haciendo crecer las bacterias que son dañinas para el cuerpo, que antes estaban controladas por bacterias benéficas. Esto se le atribuye a un crecimiento completamente desmedido del hongo cándida. Se convierte en un parásito, entonces, muy peligroso y uno de los principales responsables de la epidemia de salud y de la epidemia de obesidad que estamos viviendo en este momento, así como lo decía, también sumamente ligado a las personas que padecen diabetes. ¿Qué ocasiona que el hongo se haya salido de control dentro de nuestro cuerpo, haya crecido de una manera desmedida, esté por el torrente sanguíneo invadiendo a nuestros órganos? El hongo causa 78 tóxicos reconocidos al día de hoy, creando un ambiente sumamente dañino y sumamente ácido dentro del cuerpo. En algunas pláticas, si ya me has seguido en lives anteriores, sabes que he hablado y he hecho mucho hincapié y he detallado mucho la información sobre el pH. Nosotros, en una escala del 0 al 14, donde medimos la acidez o alcalinidad que sucede en un proceso dentro de nosotros, el cuerpo en esta escala del 0 al 14, donde de 0 a 7 es sumamente ácido y del 7 al 14 comienza la alcalinidad, nuestro cuerpo opera de manera eficiente y lleva a cabo todos sus procesos de manera adecuada en un 7.4 de alcalinidad. Tampoco es el extremo. Básicamente es dentro de esa escala del 0 al 14, un poquitito arribita de la mitad, es decir, 7.4, y el cuerpo opera perfectamente. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a ir a un ambiente ácido? El ambiente ácido es el mejor ambiente para que se desarrolle cáncer, enfermedades, bueno, hasta un resfriado nos habla de acidez dentro de nuestro cuerpo, comencemos a desarrollar infecciones y comencemos a dar cabida al crecimiento desmedido del hongo cándida. El hongo trabaja y opera y crece y se reproduce de una manera muy rápida en un ambiente sumamente ácido. Cada vez que el hongo saca sus desechos tóxicos que vienen de la reproducción, alimentación y desechos del propio hongo dentro de nosotros, nos va arrastrando hacia un ambiente sumamente ácido. Y recuerda que de ahí te vuelves muy vulnerable a desarrollar otro tipo de enfermedades u otro tipo de sintomatologías que después desencadenan en padecimientos, porque estás operando o llevando casi todos los procesos internos en
un ambiente sumamente ácido, que además de que favorece más reproducción del hongo cándida, cada vez se va acentuando muchísimo más, porque mientras más hongo haya, más cantidad de desechos. Los hongos eliminan dentro de nuestro cuerpo 78 tóxicos, así que es de suma importancia regresar al cuerpo a un ambiente de 7.4, donde el hongo pierda fuerza, pierda vida y deje de reproducirse. El cuerpo de una persona con crecimiento de hongo, en consecuencia, es un cuerpo sumamente repleto de tóxicos. El hongo está desarrollándose, está creciendo, eliminando toxinas. Entonces crece, se reproduce y elimina, repito, 78 tóxicos que vuelven el cuerpo de una persona con sobrecrecimiento de cándida, un cuerpo sumamente ácido, un cuerpo sumamente tóxico, vulnerable a cualquier otro tipo de padecimientos. El hongo fabrica unas microtoxinas. Entonces, hay hongos que fabrican aflotaxina, por ejemplo, que es un desecho que dentro de nosotros causa células cancerosas. Entonces, en algunos casos, este tipo de toxinas envenenan el alimento del ganado y causan muertes en animales. Este ejemplo lo pongo para que veas que esas microtoxinas que desechan este tipo de hongos están quedando dentro de nosotros, con las que precisamente se han envenenado reses. Son venenos peligrosos que tienen la capacidad de paralizar el sistema nervioso o respiratorio de quien lo come. Esos desechos están quedando dentro de nosotros debido a la sobrepoblación del hongo cándida. Entonces, otro efecto secundario, además de, haciendo un resumen hasta aquí, lo que crea son 78 tóxicos, se reproducen en un ambiente ácido que nos pone vulnerables a enfermarnos y además crean desechan microtoxinas que son tan venenosas que pueden paralizar el sistema nervioso y causar la muerte de reses. Entonces, imagínense lo importante que es estar limpios de este hongo o conocer nuestros niveles de cándida. Crea además un metabolismo súper lento. Y acuérdate que sin producción de energía no hay suficiente oxigenación y no nos sentimos bien, no hay bienestar, no hay vitalidad dentro de nuestro cuerpo, nos sentimos cansados, el metabolismo está lento y en consecuencia no se puede bajar de peso. Al contrario, la acumulación de grasa se vuelve cada vez más y más importante dentro de nuestro cuerpo y entonces viene el sobrepeso y la obesidad. Si lo logran, estas personas que tienen cándida a través de algunas dietas bajar de peso, son personas que generalmente lo hacen de manera muy lento o que al terminar un proceso tienen rebotes, debido a que el hongo cándida se vuelve el principal elemento que interfiere en la pérdida efectiva o eficaz de grasa. Ahora, ¿cómo sé si yo tengo hongo cándida en sobrecrecimiento? Esto puede ser difícil aparentemente, sin embargo, puede ser difícil porque tenemos dentro de nosotros una cantidad de hongo que es normal y que además es necesaria porque logra el equilibrio correcto entre nuestra flora intestinal y nuestra flora vaginal si eres mujer. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Hay un conjunto de síntomas que te pueden hablar de que hay sobrecrecimiento de cándida. Y también hay exámenes, test sanguíneos, que si estás interesado o interesada, búscame, escríbeme, mándame un mensaje porque puedo ayudarte a conseguir este test que de manera, a partir de extraer una prueba de sangre, se puede determinar los niveles de cándida que hay en tu cuerpo, sabiendo a partir de este análisis con exactitud si son moderados, bajos o de crecimiento importante para tomar las medidas necesarias y limpiarte de este hongo. Así que una parte es a partir de pruebas de laboratorio, de pruebas sanguíneas, y otra manera en la que lo puedes hacer es a partir de identificar los síntomas que ahora te voy a compartir. La mejor manera de saber si estás infectado es usando una lista de indicadores. Aquí te van los principales para que tú te hagas un análisis a partir de observar tu cuerpo, ser muy honesto y decir cuántos de estos indicadores tienes presentes. Picores en la piel, principalmente por la noche después de bañarte. Si sientes que tienes comezón después de que te bañas, si te acuestas, estás listo para dormir y comienza la comezón en algunas partes del cuerpo, en los pies, en la espalda, esto nos habla de que hay sobrecrecimiento del hongo cándida. Muchos gases intestinales después de comer. Esto es muy normal y no solamente cuando se comen alimentos que suelen inflamar a la mayoría de la población como brócoli, coliflor o frijoles o lentejas o garbanzos, sino de manera generalizada. Siempre después de comer se presentan muchos gases. Tener sinusitis, este problema tan recurrente en nuestra nariz que además ataca todas las vías respiratorias, este también es un indicador muy importante a considerar para saber si tienes sobrecrecimiento del hongo cándida.
Padecer migraña. Los dolores frecuentes de cabeza no son normales, pueden ser muchas causas, pero también puede ser un indicador de sobrecrecimiento de cándida. Padecer, la lista completa tiene muchos indicadores, pero los que acabo de decirles al principio son los principales, los más importantes. Repito, picores en la noche después de bañarse, muchísimos gases después de comer, sea lo que sea que hayas comido, así sea una ensalada, también te causan picores. Tener sinusitis y padecer migraña. Voy con la lista siguiente, que también son indicadores importantes a considerar, pero estos que acabo de mencionar son los más importantes. Padecer acné. A cualquier edad o etapa de tu vida, presentar erupciones con acumulación de grasa, sobre todo en las mejillas. Alergia a ambientes húmedos. Que esto sea muy recurrente, así sean humedades que hay en las paredes, como ambientes húmedos, cambiar de ciudad y de repente tener un ambiente muy cargado de humedad. Esto también habla de crecimiento de hongo cándida. Alergias a algunos alimentos, que te hayas estado volviendo muy sensible a algunos tipos de alimentos que antes comías de manera natural y ahora presentes reacciones adversas a estos alimentos cada vez que los consumas. Cansancio continuo. Que hagas lo que hagas, así duermas muy bien, así hagas ejercicio para relajarte, técnicas de meditación, cambies tu alimentación y tú sigas sintiendo una fatiga crónica. Cistitis, esto es muy importante, que sean infecciones recurrentes en vías urinarias. Esto también nos habla de una acumulación o crecimiento importante del hongo cándida. Diarreas constantes o frecuentes, es decir, que duren 3 días, que la diarrea no pare, de repente para, de repente pasan 2, 3 días y vuelve a dar este tipo de diarrea. Dolor o ardor vaginal al tener relaciones. Esto también es muy frecuente, nos habla de una sobrepoblación del hongo cándida. Dolores menstruales frecuentes, dolores de cabeza también recurrentes. Muy importante que prestes atención. Los cólicos no deben incapacitarte, los cólicos menstruales no deben hacer que puedas realizar pocas actividades o que de plano no realices las actividades diarias, porque el dolor sea muy fuerte. Esto también puede deberse a la cándida. Estreñimiento. Pasar de periodos de diarreas muy importantes a de repente tener estreñimiento, no poder hacer del baño y que así sean nuestros ciclos, de repente diarrea, de repente estreñimiento y total que ningún día se puede ir bien al baño. Flujo o picor vaginal, esto es, tengas o no tengas relaciones, constantemente aparezca flujo o comezón o ardor. Frío en las extremidades del cuerpo, es decir, manos o pies, esto también se puede deber a un crecimiento desmedido de cándida. Repito, los gases, infecciones de oídos también es muy frecuente. Esto les da a muchos chiquitos y también tienen crecimiento desmedido del hongo. Infecciones urinarias en hombres también, irregularidad o trastornos en la menstruación. Es importante que observes bien si de repente se alteró el ciclo y solías ser una persona con un ciclo muy exacto, con un ciclo que siempre funcionaba igual y de repente se desaparezca, se altere, se adelante, se atrase. Esto también nos puede hablar de crecimiento desmedido de cándida. Irritabilidad o depresión es un elemento muy importante, considéralo, que de repente te sientes mal, de repente te sientes muy bien, pasas del estado de felicidad al estado de tristeza y sobre todo muy molesto o molesta que haya irritabilidad. Eh, También resequedad excesiva en la piel, que la piel esté sumamente seca de algunas zonas. Esto también nos habla de que hay crecimiento de cándida. Sabor a metal en la boca, este es un elemento como muy fácil de identificar. Durante todo el día, comas o te laves los dientes, hay un sabor a metal como a moneda, me reportan varios pacientes, entonces como a moneda se siente el sabor de la lengua. Esto también nos habla de crecimiento de cándida. Salpullido, manchas en la piel al tomar el sol, sobre todo en estas zonas de los brazos, en la frente, en las mejillas. Sensibilidad a la luz solar, ojos que lagrimean cuando te expones un poquito a la luz. No me refiero a que la veas directamente, sino que estar en ambientes exteriores, sin techo, sin gorra, sin lentes oscuros, hacen que lagrimeen los ojos. Este es un indicador importante. Sensibilidad al olor de cigarros o algunos perfumes o químicos. La lista de indicadores, la verdad es que puede ser muy sorprendente y podemos atribuir los síntomas a otros padecimientos, incluso hereditarios. Esto lo he escuchado en varios pacientes, pero cuando se hace la limpieza,
la mayoría de los síntomas desaparecen. Entonces, a veces, repito, no se lo atribuimos al hongo cándida, en parte porque nuestro doctor nos dice que no puede ser así, porque es un hongo que vive dentro de nosotros. Algunos se los atribuimos a que, es que tengo gases porque comí leguminosas, es que me dio una infección porque tuve relaciones sexuales y no me protegí, me dio la infección. No, es que tengo infecciones recurrentes en las vías urinarias porque me metí al albergue, me quedé con el traje húmedo. Como que he escuchado que varias personas o pacientes se acercan a mí haciendo una lista de indicadores, contestando la mayoría que sí, pero atribuyéndoselo a otras cosas. Incluso es tan sorprendente que a veces, como lo decía hace unos segundos, se lo podemos atribuir incluso a problemas hereditarios. Sin embargo, una vez que yo les platico que se encuentran dentro de la lista en donde son candidatos a hacerse una limpieza de cándida, los síntomas comienzan a desaparecer. Una vez que cambiamos los alimentos, sacamos los que están haciendo que el hongo crezca, hacemos una lista detallada de los hábitos que hay que incorporar para impedir que el hongo se siga reproduciendo y hacemos una limpieza específica con ciertos medicamentos, entonces el paciente de pronto dice, ya no tengo gases, duermo bien, desapareció el picor en la noche, en lo que va del año ya no me han dado infecciones recurrentes de vías urinarias, no tengo molestias al tener relaciones, y de pronto todos esos indicadores que se los estaban atribuyendo hasta problemas hereditarios desaparecen con la limpieza y con el cambio de alimentación que mata al hongo y baja su porcentaje, volviéndolo a meter a un equilibrio dentro de la flora bacteriana del intestino y de la flora bacteriana de la vagina. Así que es importante que ustedes sean honestos, sinceros. A veces una sinusitis no es la humedad del medio ambiente, sino el hongo cándida. Entonces, si ustedes tienen de la lista que acabo de decir, más de 4 indicadores tienen hongo cándida. Es muy probable que tengan hongo cándida fuera de control. Entonces, los invito, pueden buscarme con toda confianza, acudir con su médico de confianza, con su health coach, si ya están asesorados, y pedir nuevamente que se les haga un test como este para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones que los ayuden a recobrar su estado natural de salud. ¿Cómo podemos limpiarnos del hongo cándida? Bueno, existen métodos muy eficaces, pero también muy severos con el hígado, así que no los recomiendo, como son desparasitantes que dejan efectos secundarios y fuertes daños permanentes, por ejemplo, en nuestra flora intestinal, que es un tesoro preciado que hay que estar cuidando todo el tiempo. Entonces, este tipo de desparasitantes actúan como antibióticos, arrasando parejo sin discriminar. Entonces, yo los invito a que busquen opciones naturales, acompañadas de infusiones, acompañadas de pastillas de origen 100% natural. Ya las hay a la venta en el mercado. Repito que esto deben considerarlo con su doctor, con su health coach, para que puedan tomar la mejor decisión sobre cuál es el mejor tratamiento que prevalezca o que haga prevalecer su flora bacteriana como lo más intacta posible y que verdaderamente solo arrase con el crecimiento desmedido de la cándida. Primero, lo ideal es que confirmes que tienes el hongo siguiendo los indicadores que dije o yendo directo al grano haciendo un examen o una prueba sanguínea. No hay pierde, te dicen qué niveles está tu hongo cándida y puedes tomar las mejores decisiones. Así que paso número 2 es considerar de manera importante con tu doctor, ¿tengo o no tengo cándida? Estoy dentro de ese diagnóstico, soy ese grupo de personas que la tiene desmedida, lo confirmas y entonces ahora sí se toman las mejores decisiones sin olvidar el primer punto que mencioné. Punto número 1, considera que hay medicamentos muy nocivos para la salud, que si bien surte efecto matando el hongo cándida, pero también te deja una simbiosis, es decir, una alteración en el equilibrio de tu flora intestinal que después va a traer otros efectos secundarios como mala absorción de nutrientes, como diarreas o estreñimiento o intestino permeable. Así que no queremos esto, por lo tanto, confirma si lo tienes, asesórate para que el tipo de tratamiento que tomes sea el adecuado para ti. Busca profesionales de la salud que estén igual que tú, sincronizados con el tema del crecimiento desmedido del hongo cándida y los problemas que trae consigo. Y considera como siguiente sugerencia que el cambio de alimentación es imprescindible. No podemos lograr resultados con este hongo o en la batalla contra este hongo si no hacemos un cambio consciente de alimentación. Y considera también que el hongo es necesario dentro de ti, pero en sus niveles adecuados. Así que nunca abogues ni abones porque se pierde el hongo 100%, porque es un habitante natural del cuerpo, lo necesitamos, forma parte de la comunidad benéfica de bacterias, pero no puede estar crecido
de manera desmedida. El objetivo que se busca es reducir el tamaño de un 100% que lo puedas tener, que el hongo habite dentro de tu cuerpo en un 20%, eso sería súper bueno. Ahora, la pregunta que suelen hacerme cuando estamos en consulta o cuando doy esta plática de manera presencial es ¿por qué de pronto crece el hongo? ¿Qué son esos detonantes que hacen que de manera desmedida el hongo crezca porque se le ha dado todo el ambiente para que lo haga de una manera rápida y comience a circular por el torrente sanguíneo? Existen muchos factores que ocasionan que esto se salga de control y afecten no solo al hígado, sino hasta el cerebro. Puede llegar la sobrepoblación de este hongo. La primera es el exceso de carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son aquellos en los que el hombre puso o metió su mano en el proceso de producción y lo añadió de azúcares, además de que lo despojó de su fibra y de su germen, dejándonos las famosas harinas blancas. Así que aquí están el azúcar, los dulces, el pan que es refinado, es decir, el pan que no es integral, el arroz que no es integral, la pizza, la pasta, las golosinas, los helados, la repostería, las galletas, las tortillas de harina, todos estos carbohidratos refinados ocasionan o dan el mejor ambiente para que el hongo salga de control. Por lo tanto, esto se vuelve como un ciclo. De repente la persona comienza a abusar en su consumo de carbohidratos refinados, comienza a acumular sobrepeso, después llega al grado de obesidad. En un ambiente de obesidad con una sobrepoblación de cándida que ha encontrado en el azúcar su mejor manera de alimentarse, ya hay 78 tóxicos que cada uno de los hongos ha dejado dentro de tu cuerpo. Entonces se vuelve un ciclo donde esa persona con obesidad ya no puede bajar de peso porque el hongo se lo impide, alimentándose de su azúcar y generando esta toxicidad que lleva a esta persona a un ambiente súper ácido. Generalmente esto está muy ligado a la diabetes. Este tipo de carbohidratos que mencioné hace un segundo producen un exceso de glucosa en la sangre, es decir, del azúcar de la sangre, y de ese excedente de glucosa es precisamente del que se alimenta el cuerpo y lo ayuda a crecer de forma desmedida. Se vuelve su aliado porque es su alimento. La glucosa es el principal alimento, la principal fuente de energía de nuestras células, pero también es el principal alimento del hongo cándida. Entonces, si tú abusas en el consumo del azúcar que se encuentra, repito, en pastas, en pizzas, en harinas, en repostería, en pasteles, en galletas, en el arroz no integral, en todos los panes no integrales, en todos los azúcares añadidos que están en las leches de caja, en los cereales de caja, en los jugos de Tetra Pak, en las bebidas isotónicas también. Toda esta cantidad de azúcar crea un exceso de glucosa en nuestras células y no solamente verás que empiezas a aumentar de peso porque hay una acumulación importante de grasa, sino también verás que el hongo cándida va a empezar a crecer creando todos los problemas o los síntomas que mencioné hace unos segundos. Otro factor importante para que el hongo crezca es el uso de antibióticos, porque el uso de antibióticos acaban, o si bien es cierto, eliminan las bacterias que están causando una infección, pero también eliminan las bacterias buenas que habitan en el intestino y en el área vaginal y que son las únicas enemigas o son las únicas controladoras naturales del hongo cándida. Entonces, si nosotros tenemos periodos frecuentes de consumo de antibióticos, estamos acabando con las únicas bacterias buenas que controlan el crecimiento. Entonces, si de repente te sometes a un antibiótico, pasa un mes y hay otro, pasa un mes y hay otro, estas bacterias, que son las únicas enemigas de la cándida, ya no existen, la cándida se queda prácticamente sin quien la controle y entonces comienza a crecer de manera desmedida. ¿Cuáles son los dos que llevamos ahorita, los dos factores que permiten el crecimiento? Abuso en los alimentos con azúcar refinada o los carbohidratos refinados y el uso indiscriminado de antibióticos. El uso de anticonceptivos, este también es un elemento importante. Las pastillas anticonceptivas, los parches de estrógeno, las inyecciones, los implantes, los medicamentos para la menopausia aceleran el crecimiento de este hongo y causan una sobrepoblación. El estrógeno son hormonas que de por sí es una hormona acumuladora de grasa. De por sí de esto se trata esta hormona, pero es un gran factor que propicia el crecimiento del hongo que se empieza a alimentar de esta grasa de donde puede extraer azúcar.
El uso de cortisona, este es un medicamento que también se vuelve un factor para poder que pueda crecer la cándida. Es un medicamento que se utiliza para la inflamación del cuerpo, para contrarrestarla, pero también reduce el sistema inmune y causa que el hongo crezca de una manera desmedida. El consumo habitual de bebidas alcohólicas. El hongo se alimenta del alcohol muy fácilmente, así que también el alcohol en un porcentaje elevado dentro de nuestra dieta también es un causante de que este hongo crezca de manera muy fácil. El mal funcionamiento de la glándula tiroides. Si tienes alguna duda con esta glándula o quieres profundizar más, te invito a que veas mi plática que se quedó guardada 2 martes antes de esta y puedes ver toda la información detallada que di sobre el funcionamiento de la tiroides. Pero también un mal funcionamiento, tener hipotiroidismo o hipertiroidismo, también hace que las personas tienen una deficiencia en el funcionamiento del sistema inmunológico y esto también hace que el hongo busque un buen lugar para crecer. Las personas con diabetes son principales candidatos a tener el hongo fuera de control. Las personas prediabéticas que están en esa franja un poquito antes de que se les diagnostique o confirmen que tienen diabetes, también, porque es una condición, de por sí sola la diabetes es una condición de exceso de glucosa. Y recuerda que el exceso de glucosa da un exceso de alimento para el hongo cándida y este comienza a crecer. Hay mucho alimento disponible en el cuerpo de un diabético y encuentra un buen lugar para crecer porque hay demasiado exceso de glucosa. Así que hay varios autores que dicen que el cuerpo de un diabético es el paraíso para el hongo cándida. Ahora, aquí también había otra duda. Me preguntaban en alguna ocasión si el hongo cándida tiene que ver con la anemia. Es decir, que de repente tus niveles de hierro bajen, los niveles de hemoglobina bajen y entonces la gente se lo empieza a cuestionar. Y sí, la respuesta es que está sumamente relacionado. ¿Por qué? Porque el hongo cándida se aloja principalmente en el hígado, que es el órgano que más produce o tiene concentración del mineral hierro. El hígado es un paraíso de hierro. Entonces, el hongo casi siempre elige este órgano, como les decía al principio de la plática, que si le pudiéramos hacer una autopsia a una persona con sobrecrecimiento de este hongo, encontraríamos el hígado como de manera blanquecina, que es el hongo ahí alojado. Cuando hay anemia, es una condición donde hace falta hierro, que es el mineral del cual la sangre echa mano para conducir el oxígeno. Así que básicamente, por eso las personas con anemia están fatigadas constantemente porque no existe este mineral que conduce el oxígeno por nuestro cuerpo. Entonces, el hongo crece cerca y de mejor manera ahí, robando el hierro de nuestra sangre. Entonces, generalmente cuando se corrigen los niveles de cándida, en una persona que tiene anemia, generalmente se corrigen sus niveles de hemoglobina porque ya no ha estado ese ladrón que era el hongo robando del hígado el hierro que esta persona necesita para la transportación del oxígeno en su torrente sanguíneo. Así que es muy importante que consideren que hay varios factores entrelazados entre sí y que no podríamos estarlos observando desde el punto de vista correcto si olvidamos a la cándida. Así que mi sugerencia es que busques un profesional de la salud que esté muy actualizado con este tema, que le dé relevancia, que la relevancia que este tema necesita y que te ayude a encontrar a partir de los indicadores si tú eres una persona que puede estar teniendo un porcentaje o crecimiento desmedido de cándida dentro de tu cuerpo. Repito que hay opciones, hay alternativas para que puedas encontrar el mejor tratamiento si es que ya confirmaste que tienes cándida en exceso y vas a ver mejoría en casi todos los indicadores que acabo de mencionarte. Sobre todo si eres una persona que eres prediabética o diabética o tienes obesidad o sobrepeso, es muy probable que el hongo pueda estar siendo ahí como un saboteador para que logres llegar a tu peso ideal y a tus porcentajes de grasa ideales. También si estás padeciendo anemia y no has encontrado la forma de regresar los niveles normales de hemoglobina en tu cuerpo, en tu sangre, a lo mejor es importante que le eches un buen vistazo a estos indicadores porque puede ser que el hongo esté saboteando tu producción de hierro y que se la esté robando. Esto es solo una información que complementa un perfil integral de salud porque son elementos que hay que irse
como palomeando al momento en el que se revisa un paciente. Me gusta mucho compartir esta información porque es algo que me hubiera gustado saber antes, es algo que puedes considerar si has intentado bajar de peso y no lo logras, si, repito, tienes anemia y ya has intentado tomar hierro por todos lados y no se puede, la fuga la puede estar ocasionando la Candida albicans. Así que recuerda que es un hongo con el que todos nacemos, el problema se presenta cuando este hongo se sale de control. Así que espero que esta plática les haya gustado. Compártanla con quien ustedes crean que esta información les puede servir. Gracias por sus comentarios, gracias por quedarse hasta este momento del live. Gracias, como siempre, a Conaip por permitirme compartir esta información a partir de sus redes sociales. No se olviden de suscribirse a nuestro contenido semanal y gracias, también puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Patricia Pineda Cocina Saludable. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde, hora del centro de México.